Bueno, vamos a hacer una segunda parte de la clase. Esto, a ver, en la primera parte intenté como desarrollar esto que denominamos cultura digital y nuevas alfabetizaciones, ¿no? Para establecer un análisis de la relación entre las competencias espontáneas que los jóvenes desarrollan en su interacción tan fluida con la tecnología y qué competencias es necesario desarrollar para eh, apropiarse del discurso, del discurso, del tipo de discurso de la disciplina. Esto obviamente interpela a la didáctica universitaria, a lo que hacemos en las aulas, que esto tiene que ver con la alfabetización académica, que es la tercera parte. Esta parte es como una digresión que tiene que ver con el aporte que yo les puedo dar, que va a poner en evidencia qué hace la mente. Acá está la pregunta, ¿no? ¿Qué hace la mente cuando lee y escribe? Ustedes tienen una publicación, un fragmento de una publicación un libro que escribió Paula Carlino. Paula Carlino es quien instaló en nuestro medio académico la problemática de la alfabetización académica a comienzos de siglo. Eh, yo en ese momento estaba llevando adelante el dispositivo experimental de mi tesis de doctorado, o sea que esta temática pasó a ser ¿no? uno de los fundamentos teóricos de mi intervención. ¿Mm? Y bueno, han pasado ya 20 años, ¿no? Ustedes tienen una bibliografía de Paula Carlino, que es alfabetización académica 10 años después, un poco el estado actual, 10 años, una publicación del 2013. Pero bueno, esto es más un tema que vamos a abordar en la última parte. Sí, a mí me interesa bueno, presentarles los aportes de la psicología cognitiva, de los procesos psicológicos, que se ponen en juego cuando uno lee y escribe. Creo que para dar cuenta de la complejidad de esos procesos, algo que mencioné en la parte anterior, y por qué el proceso de alfabetización instala estos nuevos modos de pensar. ¿Mm? Aquí está lo que la teoría neurocognitiva ha instalado respecto de lo que hace la mente para poder comprender un texto. Son procesos muy complejos, ¿no? Porque decimos, el comprender un texto es un proceso psicológico, y ahí ya se habla de subprocesos. Sin embargo, esos subprocesos tienen a su vez subprocesos, ¿no? Indudablemente nosotros lo primero que hacemos es identificar las letras, acá hay un procesamiento perceptivo, yo miro el texto, observo el texto, pero después tengo que adquirir este nivel, ¿no? Darle, obviamente, yo veo algo, hay una imagen ahí que es una palabra, y le tengo que asignar significado. ¿Mm? Los chicos llegan a la escuela habiendo desarrollado el lenguaje oral, tienen un léxico de palabras que conocen, lo que pasa es que ahora tienen que leerlas y escribirlas. ¿Mm? Lo que pasa que la lectura en nuestro sistema alfabético representa los sonidos del habla, y eso tiene que ver con el nivel fonológico. Es decir, el cerebro aprende a decodificar los sonidos de la lengua materna cuando al chico le hablan. Ahora, lo que después tiene que hacer es aislarlos, porque sh, o, o, a, o, a, i. Yo no hablo así. El lenguaje fluye. Lo que pasa es que el chico lo que tiene que hacer es aislar cada sonido para poder relacionar esa grafía, esas 120 grafías que tiene que representarse en la mente, para después asociarlas con el sonido. Y después asociarlas y tiene que escribir con el acto motor, que es un movimiento muy preciso, porque el chico viene del jardín, expansivamente dibuja, y ahora resulta que esa expansión tiene que ser controlada, porque la letra tiene una forma que debe ser respetada, si no, el otro no me va a entender. Yo todo esto lo digo para que ustedes se vayan dando idea de que los procesos que un chico de 6 años cuando entra a la escuela primaria tiene que desarrollar para poder decodificar son muy complejos. Muy, muy complejos. Lo que pasa es que nosotros no nos acordamos. ¿Eh? Y son muy complejos porque eh, lo que el chico tiene que hacer para después seguir con los otros subprocesos, sobre todo el último, es no tener el sistema cognitivo atento
a esto de decodificar. O sea, un chico ve la palabra mano, sabe lo que es una mano, obviamente. ¿Cuántas veces se habrá dicho y escuchado la palabra mano? Pero ahora lo que tiene que hacer es o aislar los sonidos, identificar la grafía que corresponde, poder leer o producir con un movimiento esa palabra cuando la escribe. Pero nosotros, el sistema de escritura no son palabras aisladas. Las palabras se componen en una frase, acá viene esta función que cada palabra tiene de la estructura oracional, pero nosotros leemos textos. Para traer a Karmelof Smith, ¿no? Ahí apareció, en algunos trabajos de ustedes apareció esta mención a la automatización. Ahí yo les indiqué algo que por ahí para que revisen la interpretación. Pero el mejor ejemplo de estas dos líneas de desarrollo que plantea Karmelof Smith, yo en el texto lo pongo, es lo que pasa con la lectura y la escritura. La comprensión superficial, que es la que se hace a nivel perceptivo y de decodificación, se automatiza. Es decir, el sistema cognitivo no está atento a esto. Se hace automáticamente con una práctica, obviamente, intensiva a lo largo del primer grado, del segundo grado, del tercer grado, donde el chico no solo aprende a decodificar y asociar cada sonido a la letra, sino a leer fluidamente, que es lo que nos está indicando que el sistema cognitivo ahora puede dirigirse a comprender un texto, porque la comprensión lectora supone armar otro texto, formular una representación de la información que requiere armar otro texto. El resultado de la comprensión es otro texto que elabora el lector. ¿Sí? Que elabora el lector. Bien. Nosotros, esta elaboración del lector, este último nivel de procesamiento, lo vamos a explicar a través del aporte de Van Dijk y Kinch. Ellos dicen que la comprensión supone, ese otro texto que armamos, supone un proceso que es interactivo entre texto-lector, obviamente, y es estratégico porque la mente evalúa que nosotros no tenemos la capacidad de memorizar todo. Entonces lo que hacemos es estratégicamente tratamos de captar el significado global del texto. A ver, si es interactivo quiere decir que la comprensión de texto tiene que ver con lo que aporta el lector, con lo que aporta el texto. Pero después lo que hacemos con eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el texto? ¿Estoy leyendo el texto de anatomía en primer año? ¿Ustedes están leyendo el texto que yo les dije que tienen ahí de Parla Carlino? ¿Hacemos lo mismo? ¿Qué objetivo tenemos? Entonces, la actividad, lo que yo tengo que hacer con el texto modifica los procesos que yo pongo en juego para cumplir mi objetivo. Porque ahí hay un objetivo, por eso el lector se aproxima al texto. Si no hay objetivo, ya empezamos mal. Si no hay construir un sentido de por qué yo tengo que comprender este texto, empezamos mal. Pero bueno, en la universidad tenemos garantizado que los jóvenes han decidido estar ahí. No es la misma realidad la que tienen los profesores secundarios, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué variables aporta el lector? Los conocimientos previos. Si yo tengo que armar otro texto en mi memoria, son los conocimientos previos lo que se ponen en juego con el contenido del texto. Y estoy tratando de ver si cumplo mi objetivo, superviso ese proceso. ¿El texto qué variables agrega? ¿Para qué escribió el texto el escritor? El propósito de escritura. ¿Y cómo armó el texto? Es decir, ¿qué tipo de texto es eso? Las estructuras textuales no preexisten y de alguna manera organizan cómo decido yo escribir el texto, pero además elijo las palabras en función de quien va a leer ese texto, porque siempre el que escribe para un lector. Y según ese lector toma las decisiones que toma en cómo organiza el texto y sobre todo las palabras que usa. Las actividades son esto que decíamos, yo como lector, ¿por qué me aproximo a este texto? Y en función de ese propósito es también mi decisión de lo que yo voy a hacer en el acto de lectura. Obviamente esto está condicionado por el contexto, porque el contexto es el que de alguna manera va condicionando las habilidades
lectoras y escritoras que yo voy adquiriendo a lo largo de toda la vida. ¿Mm? Entonces, en este contexto, Van Dijk dice que nosotros ponemos en juego procesos muy complejos para aprender a leer y escribir, que Paula Carlino intentó sintetizar en eso que yo les agregué, que es una carilla solamente. Acá este desarrollo les va a permitir entender un poquitito mejor esa carilla. Porque cuando nosotros decimos, hay que comprender el texto, generalmente todo el mundo tiene esta idea de que comprender un texto es elegir las ideas importantes. Bien, estamos todos de acuerdo y seguramente es así. Para armar ese otro texto, yo voy viendo con qué me quedo, ¿no? Qué es accesorio y qué es importante. Pero no es solamente eso. No es solamente eso. En este modelo, lo que un lector tiene que hacer primero es entender ese texto que ha escrito el escritor. Y el escritor decidió escribir sobre determinado tema. Y ese escritor decide cómo va a progresar el texto para ir desarrollando todo lo que quiere decir sobre ese tema. Y ahí pone en juego competencias para desarrollar la progresión temática adecuadamente, pero que también requieren competencias para que el lector entienda esa progresión. Por ejemplo, acá habla de las inferencias anafóricas. ¿Qué es la inferencia anafórica? Por ejemplo, cuando el escritor decide poner un pronombre para reemplazar algo que ya mencionó, o utiliza un sinónimo. Por ejemplo, los textos académicos suelen hablar de fenómenos, y ese fenómeno, o hablar, por ejemplo, de un proceso, ¿no? Y ese proceso después, para no repetir la palabra, dice, bueno, ese fenómeno del que estamos hablando. Ahora, el lector tiene que darse cuenta que ese fenómeno es el proceso que dijo antes, si no se pierde. Hay investigaciones que han demostrado que a veces los alumnos universitarios no tienen estas competencias para armar bien la progresión temática. ¿Mm? Las inferencias puentes básicas para un texto tiene un hilo. Ahora, no es redundante. A veces el escritor escribe de modo que lo que busca es que el lector arme el hilo. Yo hablo así, es como el texto está encadenado, una idea se solapa con la otra para que el texto no pierda el hilo. Si el texto tiene un problema a ese nivel, nosotros nos perdemos y tenemos que reponer ese hilo como ser ese hilo que el escritor no pudo construir por una incompetencia a su nivel. No todos los que escriben bien, ¿no es cierto? Entonces, los conectores, fíjense ahí, fundamental, el significado de las partículas que van uniendo. Cuando yo digo además, no es lo mismo que decir sin embargo, por el contrario, en este sentido, yo voy a armar algo que no contradice lo anterior si digo en este sentido, o si digo en conclusión, para que el lector esté atento, acá me va de alguna manera a sintetizar algo. Estos suponen competencias lingüísticas que un lector tiene que tener para armar la progresión temática. ¿Yo cómo voy a elegir las ideas importantes si antes no entendí todo lo que me dijo el escritor? ¿No? Porque por ahí justo una idea que no entendí era la más importante. Entonces, a ver, cuando nosotros les decimos a los jóvenes, bueno, primero una lectura, que es para armar la progresión temática. De un capítulo depende, porque si es un texto muy complejo, que tiene muchos apartados, bueno, la lectura del primer apartado. Sí, hay que leer todo, para después hacer una segunda lectura donde yo sí rompo la linealidad y empiezo a pensar esas ideas que identifiqué en la primera parte jerárquicamente y empiezo a usar estrategias de reducción de la información. Suprimo, y lo que no suprimo lo selecciono, pero a veces decido, a ver este grupo de ideas, que son conceptos como, los puedo poner en un concepto más general,
o explicar el texto, lo que me dicen varias ideas, sintetizarlas en una y decir lo mismo de un modo más sintético. ¿Mm? Fíjense, en la primera regla, en la primera estrategia, yo tomo la idea tal cual está formulada en el texto. Con las otras dos, generalización y construcción, yo me he propuesto lo que se llama parafrasear el texto. Es decir, este famoso decirlo con tus propias palabras, que supone precisamente, primero haber entendido todo el texto, primero, después empezar a pensar jerárquicamente el texto donde yo voy tomando aquellas ideas con las que me voy a quedar. Y puedo incorporarlas en ese texto mental que estoy armando, tal cual están en el texto, o parafrasearlo, proyectar esas ideas en un texto que armo yo. La ciencia ha comprobado que el parafraseo supone un ejercicio cognitivo que mejora el nivel de aprendizaje y de recuerdo de ese texto, que en un contexto de aprendizaje es fundamental. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? La inferencia de otro texto. Fíjense que antes hablábamos de inferencias, ¿no? La inferencia anafórica, cuando uso un pronombre o un sinónimo, la inferencia puente, que voy relacionando una idea con otra, o cuando esa relación tiene una relación causal entre una idea y otra, es una inferencia causal, o a veces cuando no entiendo una palabra, la palabra léxico se refiere a palabra. Bueno, yo no voy al diccionario o a la Wikipedia, sino que del contexto del texto trato de entender, inferir de qué se trata esa palabra. ¿Mm? Entonces, yo acá es otro tipo de inferencia, es lo que se llama la inferencia elaborativa, porque yo elaboré otro texto. Estoy elaborando relaciones entre ideas que no están contiguas en el texto, rompo la linealidad, eso que yo atendía en la primera parte, y armo ese otro texto. Lo que sí plantea este marco teórico, que ese texto que yo infiero está muy condicionado por el tipo de texto. Es un texto narrativo, es un texto expositivo, es un texto argumentativo. ¿Qué textos leen en veterinaria? ¿Qué texto leen los abogados? ¿Qué texto leemos los psicólogos? ¿Mm? Textos como los que ustedes, como que los que yo les di. ¿Eh? ¿Estamos? Porque condiciona el proceso mental. Esto es interesante porque, por ejemplo, los veterinarios van a condicionar la mente a las características del texto que las ciencias veterinarias ofrecen. Pero si empiezan una carrera con otra ciencia, acá estamos viendo lo que pasó. Esos procesos mentales, como están condicionados por el tipo de texto, van a tener que desarrollar nuevos modos de leer y comprender. ¿Vamos? Y acá viene esto. El resultado final es un modelo mental, es un texto que yo armé en mi mente. Ahora, ese texto que armé en mi mente tiene la información del texto y mis conocimientos previos, porque esto es interactivo. Entonces, ¿qué pasa cuando los alumnos leen textos respecto de los cuales no tienen conocimientos previos? ¿Cómo hace la memoria para armar ese otro texto si no hay conocimientos previos? Y esto es algo que está omnipresente en la enseñanza universitaria. A veces hay procesos, porque a veces hablábamos de la química biológica, ¿no? Y se ponían en juego procesos respecto de los cuales no tienen conocimiento los alumnos, pero que respecto de la propia vida ellos pueden reflejar lo que pasa en su propio organismo en relación con esos procesos metabólicos, ¿no? Pero hay una lejanía, ¿sí?, que hace que, ¿qué conocimientos previos tienen sobre la anatomía? Ellos tienen un cuerpo, pero lo desarman y desagregan en esa complejidad que tienen las estructuras anatómicas de los mamíferos superiores. Entonces, acá hay una distancia que tenemos que tener en cuenta, es una variable que tenemos que tener en cuenta en nuestras planificaciones. Pero fíjense lo que dice un lingüista
chileno, que el proceso de comprensión se cierra cuando yo hablo, él dice comunicable. ¿Mm? Es decir, que en realidad para este autor, se llama Parodi, el proceso de comprensión se cerraría si yo me exijo parafrasear el texto, por ejemplo, armar otro texto con eso que yo comprendí. Pero no es el único modo de hacer comunicable esto que yo tengo en mi mente. Recuerdan que muchos alumnos cuando lo evaluamos dicen, yo tengo la idea, pero no sé cómo decirla, porque indudablemente son dos niveles cognitivos. Una cosa es esta estructura mental que yo puedo haber armado, más como otro texto, ese otro texto. A veces ese otro texto sí es un texto parecido a un resumen. A veces ese otro texto son imágenes que yo tengo de ideas que he intentado en un esquema relacionar, pero yo lo tengo que pasar a un lenguaje audible. ¿Mm? Y eso supone un nivel de exigencia donde se pone en juego la riqueza de mi fluencia verbal. ¿Se acuerdan que lo vimos en relación? Pero esa riqueza de fluencia verbal tiene que ver con el léxico que yo he enriquecido. Y ese léxico no es con el que yo, no es solo el que he estructurado a lo largo del desarrollo del lenguaje toda mi vida, sino donde he incluido los términos técnicos. Ahí soy claro respecto a la complejidad que esto supone para un alumno que se está formando. Entonces nosotros no tenemos que bajar la complejidad de lo que ofrecemos. No, tenemos que ofrecerle diferentes alternativas para que se ponga en juego ese saber en un discurso, donde no solo es armar un resumen, ofrecerle un problema, ofrecerle un caso, como veíamos en esta clase, no solo esta exigencia de que este alumno arme la mini clase, donde él tiene que decidir cómo arma la clase, pero además tiene, bueno, tiene que decirlo, tiene que explicarlo. Y acá viene esta novedad de cómo voy a ser claro, y a lo mejor el alumno practica, y está bien que practique y lo dice, porque es la primera vez que no es que va a dar una clase de cualquier cosa, es de algo que está aprendiendo, de una disciplina muy nueva, con términos muy nuevos, y con conceptos muy complejos. Pero donde también después le hacemos responder a preguntas, ese momento donde los chicos se reúnen. Entonces, ahí ellos tienen que hablar entre sí a través de la interacción y ponerse de acuerdo cómo responden a esta pregunta. Ahí hay un despliegue que ayuda a la comunicabilidad, que cierra el proceso de comprensión. Yo les traigo este aporte de Parodi porque me parece fundamental. Parodi nos dice, yo como soy docente universitario, me identifiqué mucho con esto. Yo tengo, como profesor universitario, que ofrecerle oportunidades a los alumnos para que no solo me escuchen, comprendan el texto y después eso que comprendieron lo puedan poner en juego a través de situaciones didácticas que exijan la verbalización de los conceptos. Porque si la verbalización llega por primera vez en el examen, hay problemas. Y es lógico, porque no le ofrecimos alternativas para poner el juego, el saber, a través del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Porque he dado cuenta de la complejidad que supone comprender, porque ahora vamos a pasar, es comprender el texto escrito, el de papel, con el que venimos interactuando hace mucho tiempo, ¿sí? Pero también el hipertexto ofrece una mayor dificultad a la mente para lograr aprender y construir conocimiento. Estamos hablando de eso. Es en contexto de aprendizaje, ¿sí? Entonces, acá el lector asume un papel muchísimo más activo. ¿Es activo con el texto de papel? Sí, porque el resultado de la comprensión no solo tiene que ver con el texto, tiene que ver con los conocimientos que él puso en juego, con conocimientos previos que puso en juego. Pero acá el papel es mucho más activo. Se habla como de cierta coautoría del lector del hipertexto, porque según los enlaces va a establecer diferentes recorridos de lectura. Y esos diferentes recorridos se adaptan a las diferentes estructuras,
porque el texto tiene un autor, pero el hipertexto también tiene autor. A veces nosotros perdemos de vista la autoría del hipertexto, ¿m? Que obviamente es un sujeto sesgado en la información que incluye, o, no, porque nosotros tenemos idea de lo que circula en las tecnologías, es todo, acá está la omnicomprensividad, comprensión del mundo, no, no, o sea, sabemos que no es así, pero esto también es importante que los jóvenes tengan claro, ¿m? Que el hipertexto está armado por alguien, ¿m? Con sus tendencias, con sus ideas, con sus prejuicios, con sus sesgos, ¿no es cierto? Ahora, esta estructura, ahí aparecen diferentes, así como tenemos estructuras textuales, ¿no? El narrativo, el expositivo, el argumentativo, tenemos estructuras textuales también en el hipertexto, la lineal, el lineal, que es más como el texto de papel, pero esta idea de abrir, por ejemplo, el axial, de abrir diferentes líneas, ¿no? Esto es lo que se llama axial, o las redes, que es mucho más compleja y, digamos, mucho más rica en la posibilidad de que ese coautor, que es el que lee, siga diferentes recorridos. ¿Mm? Ahora, hay que desarrollar competencias para integrar lo que se ve, lo que se escucha, lo que se lee. Hay un marco teórico que en Kinch elaboró, que tomaron, que se ha tomado como para explicar, bueno, qué pasa en la mente con el hipertexto, como que uno construye una representación sobre lo que escucha. Si es video, ahí se arma otra representación, y si lee, y si voy siguiendo la lectura a través de los diferentes enlaces que decido visitar, voy armando otra representación. Pero yo tengo que integrar eso. Por eso aquí la mediación pedagógica, si nosotros incluimos la dinámica del hipertexto en la propuesta que les damos a los alumnos, tenemos que anticipar qué recorrido le planteamos para precisamente asegurar que esa representación final incluya la información que ofrecen los diferentes formatos. Porque si no, lo que es muy probable que pase, si lo dejamos espontáneamente al joven, a que prevalezca la imagen y el video, porque es donde precisamente es con ese formato, es con el que él tiene más fluencia en su interacción. ¿Mm? Bueno, entonces acá hay una interpelación a la didáctica del nivel, de todos los niveles, porque los chicos interactúan con las tecnologías cuando están también atravesando la escuela primaria, y es importante que pensemos cómo logramos conocimiento en la interacción con este formato, en el cual la información circula. ¿Y qué pasa con la escritura? ¿Mm? ¿Qué pasa con la escritura? Este es el modelo cognitivo, es uno de los modelos de Flower y ella del año 80, tiene sus años, ha tenido unas modificaciones, yo preferí traer el primero para no complejizar las cosas, pero, a ver, acá hay algo que es fundamental, ¿no? Que escribir, la escritura no supone ponerse a escribir. Lo primero que hago no es escribir, es pensar sobre lo que voy a escribir. ¿Mm? Yo planifico el texto, hay un proceso de pensamiento donde yo activo de mi memoria a largo plazo, MLP, los conocimientos sobre que, primero sobre lo que voy a escribir. Entonces evalúo, acá tengo que leer esto, tengo que leer esto, tengo que leer esto, para enriquecer mis conocimientos previos sobre el tema. Pero después sobre el texto, ¿qué voy a escribir? ¿Una historia clínica? ¿Un informe del productor? ¿La tesina de la especialización que ustedes van a tener que escribir cuando terminen la carrera? ¿Qué voy a escribir? Mi conocimiento sobre cómo se organizan los textos es fundamental. Pero también, ¿a quién le voy a escribir? ¿Es al productor o yo voy a producir, o el veterinario va a producir un texto para que en una revista científica se haga la divulgación sobre la importancia de la vacunación de nuestras mascotas? Bueno, obviamente es clarísimo, no es lo mismo al productor que no tiene los conocimientos técnicos que tienen ustedes, no es lo mismo el lector de una revista de divulgación, o bueno, cuando escriban la tesina, que va a ser quien los evalúe. ¿Mm? Entonces, fíjense cuántas variables, todo esto tengo que pensar.
Ese es el contexto de la tarea. Yo escribo con un propósito, contexto de la tarea, pero para un destinatario, activo, bueno, ¿quién es el que me va a leer? ¿Qué es lo que yo quiero escribir? Pero además, ¿qué tipo de texto voy a escribir? Genero muchas ideas y esas ideas las tengo que organizar, jerarquizarlas, a veces armo un plan, a veces ese plan está en la cabeza, si el texto no es muy complejo, pero es en función de ese plan que yo después escribo. Ahí está la puesta en texto. Pero jamás yo pongo en texto y el texto ya está. No, el texto tiene una revisión. Ustedes seguramente estarán muy de acuerdo con esto, de que yo reviso. Siempre me acuerdo de un alumno que yo tuve en la carrera, un veterinario, que me dice, a mí me devolvieron 17 veces un texto. ¿No? Yo lo felicité. Bárbaro, qué insistencia y qué aprendizaje, porque cada devolución que le dieron aprendió algo nuevo en relación a un texto, al paper, a la escritura de un informe de investigación. ¿Mm? Porque a escribir se aprende, no es que tenemos un don natural, que nacemos Borges o estamos perdidos en el mundo de las letras, no. A escribir se aprende, pero se aprende de este modo, no como me enseñaron a mí en la escuela, donde no me enseñaron nada de esto. Y se ha avanzado porque este modelo ha impactado en la didáctica, pero se impactó más en el currículum, en esos libros que dicen cómo tienen que enseñar los maestros, que en la práctica educativa, no en toda, pero no hay un 100% de práctica en las escuelas, no es que el 100% se intenta desplegar lo que sabemos que los escritores hacen para escribir bien. Porque este modelo está sacado de investigar cómo escriben los escritores, que son los que nos muestran que saben escribir. Entonces, estos investigadores entrevistaron a los escritores y dijeron, pero a ver, los que escriben bien hacer esto. Entonces, enseñémosle a la gente a hacer esto para que aprenda a escribir. Bueno, ¿qué prácticas de escritura hay en la carrera para que los alumnos aprendan a escribir las escrituras académicas y profesionales que van a tener que escribir cuando se reciban? Tengo muchos colegas de ustedes que en estos años me dijeron, los veterinarios no escribimos durante la carrera. Ahí hay un problema. No sé, esto fue hace unos años, no hace mucho, 4 o 5 años. Yo ahora, hace 2 años, que me alejé de la facultad, mi inserción en la facultad es esta. Pero yo antes era asesoraba, coordiné el programa de alfabetización académica, el tema que es el último tema que vamos a abrir en esta grabación. Entonces, ¿cómo enseñamos a escribir? Revisando los textos, mejorándolos, porque si esta práctica no se instala, tenemos una deuda en la alfabetización de los alumnos como escritores de los textos, tanto académicos, del mundo académico, como puede ser un informe de investigación, o, bueno, escribir bien una historia clínica, escribir bien un informe al productor, escribir bien un proyecto si estoy en el área de salud pública y queremos proyectar al mar para mejorar las condiciones de la salud pública, la relación con la salud animal. Bueno, ¿cómo se escribe un proyecto? ¿Mm? Bueno, si hice un buen secundario, no supone que yo voy a saber hacer un proyecto, porque ni siquiera sé qué estructura tiene ese tipo de texto. Entonces, hay una gran deuda aquí. La universidad tiene una gran deuda. Si no, no explicaríamos ese fenómeno que se dio a principios de siglo, cuando se dio el boom de los posgrados en la década del 90, y la CONEAU quería acreditar los posgrados y resulta que no había egresados, porque más o menos en los primeros años del siglo las universidades observaron que era más o menos el 15% de profesionales que escribía la tesis, que escribir la tesis era un obstáculo que hacía que el posgrado quedara ahí. Profesionales que habían hecho todos los seminarios. Bueno, ese problema identificó una deuda de la alfabetización académica, y la necesidad de trabajar con esto para acompañar a lo largo del proceso de formación de posgrado la posibilidad de adquirir las competencias escritoras que supongan que la escritura de una tesis de maestría o de doctorado no sea un obstáculo insalvable. Entonces, bueno, aquí ya en realidad yo introduje a partir, espero haber sido claro.
aprender a leer y escribir supone ser sujetos pensantes más potentes. Entonces, no tenemos que perder la oportunidad como sociedad de que este objeto cultural tan valioso sea apropiado por todos los miembros de nuestra sociedad. Estamos en un momento complejo, ¿no? Viene circulando esto, los alumnos no comprenden, tal vez no nos planteamos mucho cómo escriben porque no le damos mucha oportunidad para escribir, o por ahí estamos ocupados para saber si sabe, que somos como más permisivos. Bueno, si no escribe bien, pero entendí lo que escribió, pero resulta que ahí estamos dejando de lado una competencia que es fundamental para el aprendizaje. ¿Mm? Tenemos mucho por hacer al respecto y ese mucho por hacer es lo que vamos a plantear en la última parte de la clase. Bueno, dejamos allí.